Vivimos una revolución de los datos. Estamos conectados las 24 horas del día a través de nuestros dispositivos móviles y sensores corporales. Le preguntamos a Google aquello que no nos animaríamos ni siquiera a preguntarle a nuestro psicólogo. Registramos nuestro periodo en aplicaciones móviles y hasta somos capaces de enviar nuestra saliva por correo para que una empresa en Estados Unidos nos secuencie el ADN y lo suba a la nube. Justamente hace 2 meses, un artículo en el New York Times dio a conocer que el ADN del 50% de la población de Estados Unidos ya está en la nube. Y esto no es porque 1 de cada 2 personas en ese país pusieron su saliva en un sobre y lo enviaron para que empresas como 23andMe le secuencie el ADN y lo suba a la nube, sino porque cada vez que compartes tu información genética, estás revelando también la de tu familia. Y esto va a más. Bajo el paradigma de la ciudad inteligente, veremos cómo todo nuestro entorno comienza a llenarse de dispositivos de sensores. Las calles, los coches, las farolas, las cámaras de vigilancia, nuestros propios cuerpos irán produciendo un flujo incesante de datos. Un estudio que se publicó en Forbes dijo que para el año 2025 ya habrá más de 80.000 millones de sensores conectados en el mundo. Es decir, los sensores que tenemos hoy multiplicados por 4. El poder de los datos es fascinante. Con los datos correctos podríamos gestionar mejor los servicios nuestros de cada día, desde el tráfico de los coches hasta la seguridad, la salud, incluso la educación o la contaminación que generan las ciudades. En el año 2013, un grupo de investigadores de Microsoft Research siguió los mensajes que un grupo de mujeres embarazadas compartía en Twitter y creó un algoritmo que le permitió identificar cuáles de ellas iban a tener depresión postparto. En ese mismo año, un grupo de investigadores en Washington juntó los datos de las búsquedas en Google de recetas altas en sal, las geolocalizó y pudo identificar qué hospitales recibirían mayores afectados por problemas cardiovasculares ese fin de semana. Cuando se combinan con las capacidades de la inteligencia artificial, el poder de los datos es aún mayor. Ya en el año 2018 tenemos proyectos como Inner Eye que permiten a los médicos hacer la detección temprana de tumores, planificar la operación como si se tratara de un mapa Google Maps y prescribir tratamientos específicos para cada paciente. Potente, ¿no? Pero cada invención genera su propio accidente. No había naufragios antes de que existieran los barcos, así como tampoco hubiéramos vivido el escándalo de Cambridge Analytica si no hubiera sido porque antes le contamos todo sobre nosotros mismos a Facebook. Cada vez que utilizamos Internet, dispositivos conectados, estamos dejando una huella de datos. A través de los datos de uso de nuestro móvil en nuestros ordenadores, es posible saber con quién hablas, a qué hora le hablas, dónde está esa persona a la que le hablas, dónde vives y dónde trabajas. Incluso podríamos saber con los metadatos de tu móvil en qué te trasladas desde tu casa hasta tu trabajo. Muchas veces la gente cree que esto no le afecta porque no tiene nada que ocultar, ¿no? Amazon utiliza vuestros patrones de búsqueda para comparar esos datos con los de otros usuarios y decidir qué precio cobrarte por un producto. Con tus datos de salud y el uso que haces de tu móvil y tus redes sociales, una
empresa aseguradora podría saber antes que tú que vas a tener tal o cual enfermedad y decidir cobrarte más, curiosamente, o incluso dejarte sin cobertura. O tu banco puede utilizar los datos de uso de tu móvil para adjudicarte a ti un nivel de riesgo y sobre la base de ese nivel de riesgo decidir si te va a dar un crédito o no. ¿Lo veis, no? Si tienes suficientes datos sobre algo, tienes la cosa en sí. Tienes la cosa en sí. Si tienes suficientes datos sobre una persona, ¿acaso puedes controlar a esa persona? En el ámbito de la ciudad, las administraciones públicas no pueden poner a los ciudadanos a merced de gobiernos y empresas cuyos fines desconocemos. Si lo hacen, nuestras ciudades podrían convertirse en centros comerciales o, lo que es peor aún, en cárceles. Hay cientos de estudios que demuestran que cuando nos sabemos vigilados, cambiamos nuestro comportamiento, que la vigilancia atenta contra nuestra libertad y nuestra autonomía. Por eso Richard Sennett decía, en esa ciudad inteligente, Romeo y Julieta nunca podrían haberse enamorado. En el pasado foro de Davos, Angela Merkel dijo, los datos son la materia prima del siglo XXI. La cuestión de quién es dueño de los datos va a definir si la democracia, el modelo social participativo y la prosperidad económica pueden ser compatibles. Ante esta situación, nos enfrentamos a la pregunta, ¿qué ciudades queremos tener? Pero más importante aún, ¿qué sociedad queremos ser? Cuando los ciudadanos estamos en poder de nuestros datos, estamos capacitados para tomar mejores decisiones a nivel individual y a nivel colectivo. Mi propia experiencia me ha demostrado que cuando los ciudadanos son capaces de producir y gobernar sus datos, sus agendas avanzan. Así lo hicimos en Barcelona, donde trabajamos con una comunidad en el barrio de Gracia, que hacía 20 años estaba afectada por la contaminación acústica. Utilizamos sensores para medir el ruido y con esos datos pudimos demostrar que su salud estaba en juego. Y con esos datos logramos que el ayuntamiento trabajara para resolver el tema. También lo hicimos así en Pristina, la capital de Kosovo, donde con los ciudadanos utilizamos sensores de calidad del aire y pudimos ver que los datos que publicaba la administración pública no eran del todo veraces y que la situación de la contaminación estaba afectando a la vida misma de las personas. Y de nuevo, gracias a esos datos y a esa participación ciudadana, logramos promover legislación para que la cuestión se remedie. Y hay otros motivos para alegrarnos. La Unión Europea en 2018 finalmente puso en vigor el Plan General de Protección de Datos, que reconoce que los ciudadanos somos dueños de nuestros datos y tenemos el poder de gobernarlos. Podemos incluso portarlos de una plataforma digital a otra. Barcelona ha lanzado un plan de soberanía digital que busca empoderar a los ciudadanos en esa misma dirección. Imaginen esto, si poniendo en común todo nuestro conocimiento, los ciudadanos hemos creado la Wikipedia, la enciclopedia más grande del mundo, que resuelve más de 500 millones de consultas de conocimiento cada mes de manera gratuita. ¿Qué otras maravillas seríamos capaces de lograr si pudiéramos producir y controlar nuestros datos? La ciudad inteligente hoy es la que articula las infraestructuras técnicas y legales para que los ciudadanos tomemos el control de nuestros datos, podamos utilizarlos sobre la base de los criterios que creemos van a generar un beneficio personal, pero también un beneficio colectivo. Las administraciones públicas, para que esto sea posible, también podrían
comenzar a crear los cursos de capacitación necesarios para que los ciudadanos podamos sacar el mejor provecho de estas tecnologías. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? Podemos ver que el poder está en nuestras manos y cada vez más las legislaciones nos dan la razón. Nuestros datos agregados tienen muchísimo más valor. Por eso vemos el surgimiento de cooperativas de datos, donde los ciudadanos se agrupan y logran agregar sus datos para preservar la privacidad y establecer las condiciones bajo las cuales estos datos pueden ser usados. Hace 100 años, Córdoba, en su mejor versión, la Córdoba rebelde, dio un paso fundamental en la democratización de la educación y el conocimiento. Esa revolución educativa inspiró y benefició a millones en toda la región. Democratizó el acceso al conocimiento. Hoy nos invito a volver a poner a Córdoba en el mapa, a convertirla en líder de un nuevo movimiento de ciudades inteligentes que utilizan el poder de los datos y el poder de las nuevas tecnologías y las capacidades ciudadanas para generar un bien común, para redistribuir esta materia prima del siglo XXI, que son los datos. Yo sé que me van a decir que esto es muy difícil, que esto no es fácil, porque implica enfrentarnos a enormes poderes económicos y políticos y porque implica sobre todo cambiar la forma de hacer las cosas. Pero como dijo Mandela, todo parece imposible hasta que se hace. Gracias.